fue jugador del Club Social Monteros y queremos invitar a la doctora Edith Cirelli, miembro de la Comisión Permanente de la ExpoCom, a realizar su presentación académica. Es licenciado en Kinesiología y con una especialización en el posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó en el CENART, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, desde 1991. Fue docente en la Universidad del Salvador. Se desempeñó como kinesiólogo de la Selección Argentina de Vóley, que resultó campeona panamericana en 1995. Fue kinesiólogo de la Selección Argentina de Vóley femenina en la gira de Europa en 1993. Fue kinesiólogo de hockey masculino en las eliminatorias del Mundial de Malasia en 1997. Fue el kinesiólogo personal de Diego Armando Maradona en su preparación para el Mundial de 1994. Este auditorio recibe con un inmenso aplauso hoy al licenciado César Nieto. Hola a todos, gracias por haber venido. La verdad que es un placer estar otra vez en mi querido Monteros después de tanto tiempo. Bueno, mi historia comienza en la década de los 80, más precisamente en el año 82. Acá todos hablábamos de vóley, mis compañeros, mis amigos, permanentemente hablábamos de vóley. Entonces el vóley se transformó en nuestra pasión. De hecho ya jugábamos en la escuela. Yo personalmente jugué en la escuela normal y también en el glorioso Social Monteros. En Social Monteros jugábamos los torneos provinciales y también interprovinciales, y en la escuela jugábamos los intercolegiales. La verdad que teníamos mucha ansia de jugar esos torneos porque la pasábamos realmente muy bien. Paralelo a esto, en ese mismo año, se estaba jugando también el Campeonato Mundial, que se jugaba acá en Argentina, y se hablaba mucho de un entrenador que se llamaba John Wan-Son, un coreano, que por lo que nos llegaba a nosotros venía a revolucionar el vóley en Argentina, y su ayudante Julio Velasco. Y realmente fue así porque salieron terceros y nosotros comentábamos todo eso permanentemente. Y bueno, y así, desde ese punto inicia mi historia. Al año siguiente, en el año 83, tengo la suerte de estar en la selección tucumana juvenil. Si bien acá la foto que ustedes están viendo no es la juvenil, yo estoy con el número 6, pero no pude conseguir la foto de la juvenil. Pero bueno, viajamos a San Juan y jugábamos el campeonato argentino. Tengo la suerte de destacarme en ese torneo y me acuerdo en el último partido que nos dejan fuera del torneo Capital Federal. Se acerca el técnico de Capital Federal al vestuario y me pide los datos, me pide mis datos. Y claro, ustedes dirán, ¿qué es pedirle? ¿Para qué te pedía los datos? Bueno, en ese momento se pide los datos porque te iban a tener en cuenta para la selección argentina en el futuro. Así que mi cabeza me explotaba, no lo podía creer en ese momento. Era algo tan maravilloso lo que me estaba pasando, pero bueno, a la vez eso despertó mucha ansiedad en mí. Entonces cuando volvemos a Tucumán, estaba permanentemente pensando cuándo me iban a llamar. Hasta que no pasó mucho tiempo, 2 meses o 3 meses, me acuerdo clarísimo, estábamos en una clase particular de matemáticas con el señor Aragón, el profesor Aragón, una persona tremendamente estricta. Estábamos sentados en la mesa, entra un compañero, amigo, muy amigo, compañero de vóley también, me dice, che, César, dice, apareció en el diario
que te vas a concentrar con la selección argentina. Y le digo, no puede ser. Entonces me pongo muy contento, pero ya venía el profesor ahí y yo me quedé con las ganas de festejarlo, porque como les digo, esta persona era tremendamente estricta. Seguramente alguno lo debe conocer, ¿no? Pero bueno, la cosa que me mantuve con esas ganas de festejarlo toda la clase. Y a la hora salí corriendo por la calle San Martín hasta la Crisóstomo a mi casa a contarle a mis padres y a verificar si la noticia era verdad. Porque claro, las noticias antes aparecían en el diario, no como ahora que te pueden llegar a mandar un mensaje de repente por un celular. Entonces, bueno, viajé la semana siguiente, ya estaba en Buenos Aires. En ese momento llego al hotel y ya había un chico de Catamarca en la misma situación mía. Y claro, nosotros teníamos 15, 16 años, nadie quería preguntar absolutamente nada. Entonces viene un dirigente a la noche de la federación y nos dicen, chicos, mañana lo paso a buscar para ir al aeroparque. Entonces nosotros no entendíamos nada. Decimos, ¿cómo vamos a ir al aeroparque si tenemos que entrenar acá? Bueno, la cosa es que el otro día nos pasa a buscar y nos lleva al aeroparque y una enorme sorpresa, nos encontramos con toda la selección argentina que había jugado el 82, el Mundial del 82. Teníamos que viajar a Corrientes para entrenar con ellos, así que fue algo, realmente me puse muy contento porque era de los chicos que hablábamos permanentemente acá en Monteros. Estaba John Wanson, está ahí justo la foto. Es una foto que justo estamos en una plantación de té, creo que era. Entonces de ahí viajamos a Corrientes. Bueno, en Corrientes fueron 10 días de concentración, que les aseguro que fueron los 10 días más duros que entrené en toda la historia que jugué al vóley. Fue durísimo. No estaba acostumbrado a ese nivel de entrenamiento. Entonces, ya el segundo día no me podía ni levantar. Me dolía de la punta del pelo hasta la punta de los pies. Era algo que me tuve que sobreponer permanentemente todos los días siguientes, porque la exigencia era muchísima a lo que yo venía entrenando. Entonces, ustedes consideren que yo tenía 15, 16 años y los demás eran mayores. Y aparte de eso, esos jugadores mayores te exigían muchísimo, como si fueras mayor igual que ellos. Entonces había, qué sé yo, te gritaban una pelota que no defendía, te gritaban y vos te dabas cuenta en ese momento que no estabas al nivel de ellos, realmente no estabas. Entonces te ponías a pensar que yo acá era un buen jugador, destacado, y allá era un jugador, la verdad que me faltaba muchísimo todavía para llegar al nivel de ellos. Entonces lo que aprendí en ese momento es a no creérmela, Yo era bueno acá, pero allá me faltaba muchísimo todavía. Entonces, por ejemplo, el nivel de entrenamiento allá eran 2 horas a la mañana, almorzábamos, después te acostabas 1 hora y después a la tarde 2 horas más y a la noche normalmente había partido amistoso, siempre, todos los días así. Y la verdad que era un ritmo que te devastaba. Pero bueno, volví otra vez con esa como frustración, diríamos así, porque me sentía que no estaba a nivel. Algo que tanto había soñado, sentía que no tenía el nivel y que me faltaba muchísimo. Entonces, digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá en Monteros otra vez? Antes que eso, le quería contar también una anécdota que me pasó en ese viaje, que fue que mi valija nunca llegó a Corrientes. Se perdió mi valija. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Estaba desesperado, digo, bueno, me van a mandar de vuelta.
Y se acerca Julio Velasco y me dice, quédate tranquilo que los chicos te van a prestar ropa. Entonces, lo de la selección mayor me empezaron a prestar ropa, remeras, pantalones, medias. Yo estaba encantado, pero no lo podía disfrutar en ese momento porque la verdad que estaba, con el tema del entrenamiento, estaba realmente fatigado. Entonces acá hay un dicho que siempre dice mi padre, que es, no hay mal que por bien no venga, viejo. Y lo entendí. En ese momento recién lo entendí. Claro, yo no entendía. Siempre mi papá me decía, no hay mal que por bien no venga, hijo, no hay mal que por bien no venga. Yo decía, ¿qué querrá decir con esto? Bueno, la cosa que ahí entendí ese dicho de mi viejo. Entonces vuelvo a Montero, estaba realmente muy cansado física y mentalmente y decido dejar. Digo, bueno, la verdad que no voy a jugar más, porque estaba decepcionado, lo veía muy lejano a todo. Y fue así. Una semana no jugué, iba a ver los entrenamientos, iba al playón de la escuela normal, me sentaba ahí al costado y veía el entrenamiento. Y todos me decían, dale, vamos adentro. No, me quedo acá. Una semana, después 2 semanas y a la tercera semana me volvió a picar el bichito y volví. Y al volver, otra vez, con todas las ganas, me sentí otra vez bien, me sentí motivado y al año siguiente me llaman de la selección juvenil. Ya eso tenía otro color porque estaba más en mi categoría. Entonces me toca viajar otra vez a Buenos Aires a entrenar 6 meses en el Sedena, que era Centro Deportivo Nacional, se llamaba antes el CENAR. Entonces viajo para allá y me encuentro con 20 chicos que estaban en la misma situación mía. O sea, un preseleccionado donde quedaban 12 personas, 12 jugadores. Así que otra vez a competir por un puesto ahí. Más sumado a que te va de tu casa, de la comodidad de tu casa, de la comida de tu mamá, de tu cama. Y bueno, y ahí empecé a valorar las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas esas cotidianas que uno la termina desvalorizando, que la tenés en tu mano y cuando la perdés realmente le das el verdadero valor. Y bueno, ahí vivía con 8, conmigo eran 8 dentro de una habitación en el Sedena, era un caos. Imagínense 8 monos adentro, era caótico. Pero bueno, ahí día tras día, día tras día. Y en ese momento me ayudó mucho haber entrenado en Corrientes, porque la exigencia no era tanta y estaba en un nivel mucho más acorde. La cosa que cuando llega el momento de dar la lista, estábamos en la cancha, me acuerdo, estábamos con una tensión todos y empieza a leer nombre por nombre el entrenador. Y al final dice mi nombre. Entonces yo siento un gran alivio. Esa fue la emoción que sentí. Me sentí muy aliviado porque el esfuerzo de entrenar 6 meses afuera de tu casa es como que estaba dando sus frutos. Y pensándolo un poco mejor, hoy, con la experiencia que tengo de vida, yo ya había ganado igual, aunque no me haya seleccionado. ¿Por qué? ¿Por qué había ganado? Porque ya había mejorado yo mismo. Esos 6 meses me hicieron mejorar muchísimo y ese era mi triunfo. Pero bueno, por suerte estuve en la lista de 12 y pude viajar al Sudamericano en Colombia. De ahí nos vamos a Colombia. Salimos segundos, detrás de Brasil. Y ya cuando volvemos, el entrenador me iba hablando, me iba diciendo lo que había que mejorar. O sea, me estaba dando como otra posibilidad para seguir. Pero cuando llego a Buenos Aires,
Resulta que al entrenador no está más, lo cambian, y viene otro entrenador con diríamos, un decreto, llamémoslo así, de la federación, que decían que los chicos de 1,90 para abajo, excepto los armadores, quedaban fuera de la selección. Así que imagínense, a mí se me cae el mundo a los pies. Me quería morir, la verdad que me quería morir porque tenía mucha ilusión en ese momento, pero bueno, no me quedaba otra que acomodar un poco mi cabeza entre la bronca y la frustración y acomodarla un poco y volver a repensar lo que yo quería hacer, si quería quedarme en Buenos Aires o volver otra vez a Monteros. Y bueno, y ahí se me ocurrió que ya yo había conocido la kinesiología a través de la atención, me habían atendido por lesiones varias y me estaba gustando la kinesiología. Entonces pensé en ese momento, digo, bueno, voy a estudiar kinesiología y voy a seguir jugando al vóley en Buenos Aires. Ustedes tengan en cuenta que la kinesiología en ese momento no existía acá en Montero ni en Tucumán. Entonces yo, si quería volver acá, tenía que ir a Buenos Aires o a Córdoba a estudiar kinesiología. Entonces digo, bueno, me quedo y hago eso y que el deporte, el vóley, me banque el estudio. Esa era mi idea en la cabeza. Entonces al año siguiente viene Geva, que a partir después que dejo la selección también estaba jugando en Geva. Venimos a jugar a Tucumán, a Montero más precisamente, con Social Monteros, un partido amistoso. Y en ese partido amistoso, el entrenador aprovecha la situación y habla con mis padres. Entonces ahí le piden que me deje ir a Buenos Aires definitivamente para empezar a estudiar y para jugar en Geva, que ellos me pagaban todo, así que mis padres me dejaron decidir a mí, a lo cual les agradezco que me den esa oportunidad y yo dije que sí. Entonces me volví otra vez a Buenos Aires a jugar y a estudiar esta vez. Ya la selección había quedado atrás. Entonces así empezó otra etapa de mi vida, donde fue un quiebre muy importante porque yo me voy a vivir a Buenos Aires. Dejo mi Monteros querido, con todos mis amigos, con toda la familia, novia en ese momento, y me voy definitivamente a vivir allá. Me acuerdo perfectamente, creo que hacía 2 días que había nacido mi hermana más chica, Julieta, y yo estaba un domingo a la tarde esperando el Trébol. El Trébol era una empresa de colectivos de antes, que ahora no existe más, y justo la estación, o sea, la terminal del Trébol, una de las paradas, estaba enfrente de la escuela normal. Y me acuerdo entrar al colectivo y ver el playón de la escuela normal. Pero bueno, ya mi mente tenía decidido irse, seguir el camino, no quedarme atrás, ya lo tenía decidido. Así fui a Buenos Aires, empecé a estudiar, que también fue un shock, porque al principio, si te pones a pensar acá en la secundaria, por ahí estudias 5 hojas y ya te parece largo. Cuando me encontré con los libros de anatomía, que eran 3 tomos así, yo digo, ¿por dónde le entro a esto? Entonces, era como que mi cerebro me decía, no lo podés hacer, es tremendo esto, no era lo que pensabas. Y la otra parte me decía, bueno, agarrarlo y empecé a verlo. Y bueno, y así fue. Empecé a ver una hoja, la otra, y me empezó a motivar y empecé a estudiar y a tener ritmo de estudio. Y yo le decía, bueno, esto es como entrenar, ni más ni menos. Al principio te choquea, después te vas adaptando el esfuerzo.
Y tal cual fue así. Entonces, en el año 86, el entrenador que estábamos en Geva se va a Ciudad de Buenos Aires y me lleva con él, con las mismas condiciones que como estaba en Geva. Así que para mí me cerraba por todos lados. Entonces seguí estudiando y jugando, pero esta vez en Ciudad de Buenos Aires. Y unos años, creo que el año 98, no sé cuándo fue, que vinimos a jugar a Tucumán, que son las fotos que están viendo. Fue una Liga 2, creo. Esa liga la ganamos acá. Y bueno, y así siguió mi vida, estudiando y jugando, hasta que en el año 91 me recibo, con mucho esfuerzo, por supuesto. Pero sí se puede jugar y estudiar, sin ninguna duda. En el año 91 me recibo, como les dije, ¿y cuál fue mi primer trabajo? Yo había iniciado la kinesiología primero porque me gustaba, pero por sobre todas las cosas me gustaba lo deportivo, o sea, la parte deportiva me gustaba, o sea, rehabilitar deportistas. Entonces, mi primer trabajo fue el CENAR, hoy CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Yo estaba encantado porque era el sueño que yo tenía. El CENAR recién diríamos así, se formó en ese momento, o tuvo más apoyo político, y se armó un centro médico, del cual pertenezco desde el año 91. Así que estaba chocho adentro del CENAR, haciendo experiencia y viendo deportistas de élite. Así vimos a varios, pero el más importante que vi fue a Diego Armando Maradona en el año 95. Me acuerdo que el médico, que es el encargado del servicio médico, viene y dice, va a venir el Diego hoy. No te puedo creer, le decíamos. No, sí, va a venir el Diego hoy. Bueno, nadie le creyó. Y al rato, a la media hora, entraba el Diego abriendo la puerta del servicio médico. O sea, te olvidás de todo lo que es el Diego. O sea, todo lo malo del Diego te olvidás. Primero y principal. Y lo único que pensás en las cosas lindas que te hizo vivir. Y se te caen las medias, literalmente. Es así, es tremendo. Y bueno, y ahí lo atendimos al Diego. Tuve el honor de verlo, de asistirlo. Y estuvimos 2 meses con él. Así que imagínense, estuvimos picados de fútbol, cumpleaños, cenas. La verdad que muy lindo momento. Mucha anécdota tiene el Diego, que son muy divertidas. Y bueno, la pasamos bien. Pero bueno, mi vida en ese momento, a fin de año, a fin del año 95, decido dejar de jugar. Definitivamente, estaba cansado de entrenar, tenía una lesión en el hombro que no me dejaba en paz y no la podía resolver. Y me quería dedicar más a mi profesión, quería poner mi consultorio, y bueno, y así fue. Yo pensaba que iba a ser más difícil esa decisión, pero la verdad que fue como una decisión que cayó sola en mi vida. No me costó mucho. Es más, sentía hasta un cierto alivio, porque estaba muy, muy cansado realmente. Y dolorido sobre todo. Entrenar con dolor es muy sacrificado. Entonces me dedico más a mi profesión. Después siguen pasando los años. Conozco a mi actual mujer, Mariana. Nos casamos en el año 97. Ella es odontóloga. Entonces decidimos poner consultorios. Primero en Belgrano. Y después desde ahí, cuando nace nuestro hijo Lorenzo en el 2002, nos vamos a vivir a Pilar para estar más tranquilo, en un ambiente más verde. Y así fue. Y actualmente estamos radicados en Pilar.
Y en esos años, en el año 95, yo al dejar el vóley, lo dejé aproximadamente por 17 años, sí, más o menos 17 años, que me llaman y me dicen, ya estaba viviendo en Pilar, y me ofrecen ser kinesiólogo del equipo de vóley. Entonces acepto, vuelvo otra vez al ambiente, y ahí trabajo 2 años y después se disuelve ese equipo y se terminó. Se terminó la historia del vóley para mí. Pero bueno, yo si miro a ese César del año 82 y les tengo que dar un mensaje a los chicos, es que sigan su pasión. Yo en el año 82 tenía una pasión. A veces la pasión, como bien dice la palabra, o sea, no te hace pensar, te impulsa directamente, te hace accionar. Pero si no tienen una pasión, plantéense objetivos en su vida y sigan siempre para adelante. Es como un partido de vóley, punto a punto. A veces lo ganás, a veces lo perdés, ¿sí? A veces ganás 2 puntos y siempre vas para adelante, ¿sí? Lo más importante es siempre ir para adelante y superarte. Con la perseverancia también es importante, la disciplina, ¿sí? Y sobre todas las cosas, el amor propio, ¿sí? El amor propio yo lo sentí como un motor que siempre me impulsó para adelante, a conseguir todo lo que quise en la vida. Y también creo que cuando vos realmente querés algo, lo vas a conseguir, ¿sí? Realmente lo tenés que querer para poderlo conseguir. Y eso siempre le digo a mi hijo. Le digo, ojo con lo que querés, porque lo vas a conseguir. Entonces, y bueno, y después quería agradecer a la gente de Expocom, por supuesto, a Enrique, Juan, a la municipalidad que hizo posible esto, a mis mentores también, Carlos Arque, Antonio Moreno, Toño Moreno, el profesor Salvador Papa, en la escuela al recordado profesor Nievas, a Carlos Acosta también. Y acá en la foto tengo a mi familia por un lado, a los cuales le agradezco muchísimo todo el apoyo que siempre me dieron y el empuje. Y del otro lado, que ellos no se dan cuenta, mi familia a veces no se dan cuenta, pero siempre me agarré de ellos para seguir adelante. Y del otro lado está Juan Carlos Enseñat, que es una foto actual del viernes pasado, que lo estoy atendiendo en mi consultorio. Ustedes dirán, ¿quién es Juan Carlos Enseñat? Fue el entrenador de Geva que le pidió a mi padre que yo vaya a Buenos Aires. Tiene 82 años hoy. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó con mi pasión del vóley? ¿Qué fue de mi pasión? Bueno, como se darán cuenta, yo no juego más al vóley. Hace años. Pero hoy sigo viendo a mi pasión a través de los ojos de mi hijo Lorenzo. Muchas gracias. Gracias.